esta ocasión vamos a ver el concepto de campo calculado. Tenemos dos formas de crear un campo calculado, de forma manual o a través de una tabla dinámica. Vamos a ver la diferencia entre ambos, pero lo primero que voy a hacer es dar un nombre a cada columna, es decir, vamos a crear nombres de rango. A esta le vamos a llamar fecha, a este le vamos a llamar país y así con el resto de columnas. Entonces lo que vamos a seleccionar, es seleccionar todos los rangos. Para ello pulsamos Control Shift Espacio. Nos vamos a fórmulas. Y aquí en fórmula, en nombres definidos, vamos a pinchar en crear desde la selección. Él nos ofrece para usar como nombres la fila superior y la columna de la izquierda. Es decir, él va a usar la fila superior, quiere decir que a esta columna le va a llamar fecha, a esta la va a llamar país y así con el resto de columnas. Pero en este caso la columna de la izquierda no la necesitamos para que la use como nombre. Entonces la desmarcamos y aceptamos. Si nos vamos al cuadro de nombre, ya debe de aparecer los nombres de rango que hemos creado. Por ejemplo, fecha sería esta columna, operador sería esta columna y así con el resto, ¿no? Bien, vamos a crear la columna ventas, que será la multiplicación de la cantidad por el precio. Entonces yo pongo igual, y esto es igual a la cantidad por el precio. Como estamos trabajando con tablas y las tablas trabajan por columnas, quiere decir que cuando yo pulse Enter, esta fórmula se va a aplicar a toda la columna. Si aceptamos, vemos que se ha aplicado a toda la columna. Ahora vamos a crear una tabla dinámica y vamos a ver las ventas por país. Ya tenemos las ventas realizadas por país. Vamos a cambiar, en vez de poner el campo cantidad, como antes hemos ya calculado las ventas totales, vamos a quitar cantidad y vamos a poner ventas. Y ya en esta columna tenemos las ventas por país. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo a través de la tabla dinámica. Es decir, vamos a crear un campo calculado que también nos multiplique la cantidad por el precio. Entonces, dentro de la tabla dinámica, nos vamos a analizar. En analizar tenemos la opción de campos, elementos y conjuntos. Pinchamos y elegimos campo calculado. Lo vamos a llamar ventas 2. Y esto va a ser igual a la multiplicación de la cantidad por el precio. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí y aceptamos. Entonces, si nos fijamos, vemos que el resultado de la columna B, que son el total que hemos calculado en la tabla, es diferente al calculado en la tabla dinámica. Veamos de dónde salen estos valores. Por ejemplo, aquí este valor, que es lo que vende Alemania, sale de sumar la columna ventas de la tabla de datos. Mientras que en el campo calculado la operación que hace es diferente. Tengo que hacer una pequeña aclaración que se me ha quedado atrás. Es decir, este valor sale de sumar esta columna siempre que el país sea Alemania, que no lo he especificado antes. Bien, voy a usar la función sumar sí de la siguiente manera. Le voy a decir que me sume del rango país cuando el valor sea Alemania, la columna ventas. La columna ventas, si recordamos, la puse después de crear los nombres de rango. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a la hoja 1 y yo le voy a decir que los datos los voy a marcar manualmente, quiero decir. Entonces yo voy a cerrar y yo voy a aceptar. Y me da este resultado, que si nos fijamos es exactamente igual al resultado que nos da en la tabla dinámica. Entonces ya sabemos de dónde sale este valor. Ahora voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer en dos partes. Voy a usar primero la función para sumar las cantidades, después voy a usar la función para sumar los precios y después sumaré ambos.
Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo voy a decirle sumar.si del rango país, cuando sea Alemania, quiero que me sumes la cantidad. Y tenemos este resultado. Ahora le voy a decir lo mismo, pero con los precios. Que me sume cuando el país es Alemania, me sumas el precio y aceptamos. Ahora voy a multiplicar ambas cantidades. Voy a multiplicar la cantidad por el precio. Acepto y vemos que el resultado es exactamente igual que nos ha dado en el campo calculado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al usar campos calculados dentro de una tabla dinámica que provenga de una multiplicación por filas, como en este caso, precio por cantidad. Entonces, un campo calculado no nos va a servir. Podría estar distorsionando la información. Entonces, debemos de tener algunas recomendaciones. Cuando los campos calculados provienen de tablas, deben de ser campos calculados a partir de porcentajes o de una constante. Entonces, ¿cuándo debemos de usar un campo calculado? Por ejemplo, sabemos que el 20% de las ventas proviene del norte y que el 80% de las ventas proviene del sur. Entonces, a través de un campo calculado, voy a calcular el 20% de las ventas. Entonces, dentro de la tabla dinámica nos vamos a analizar en campos, elementos y conjuntos, seleccionamos campo calculado, voy a poner ventas 20%, que va a ser las ventas multiplicado por el 20%. Y voy a aceptar. Ya tenemos aquí el 20%. El 80% pues va a ser, nos vamos a ir otra vez dentro de la tabla dinámica, a campo calculado, y le voy a decir ventas 80%, que va a ser las ventas por el 80%. Aceptamos y ya tenemos aquí el 20% y el 80%. Si ahora sumo las ventas del 20% más las ventas del 80%, tenemos el mismo resultado que obtuvimos cuando calculamos el total a través de la tabla de datos. Entonces quiere decir que cuando usamos un campo calculado para calcular porcentajes, los resultados no se van a distorsionar. Pero debemos de tener ciertas consideraciones. El orden en que Excel ejecuta las operaciones. Es decir, Excel siempre va a ejecutar primero los paréntesis, después va a calcular los porcentajes, después, si hay potencia, las ejecutará, después ejecutará multiplicaciones y divisiones y por último ejecutará sumas y restas. Esta es la prioridad que tienen los operadores en Excel. Excel ejecuta las fórmulas de izquierda a derecha. Con esto damos por finalizado el tema de campo calculado.